Buenas noches a todos, muchas gracias, un placer de estar junto a ustedes y realmente es muy placentero y con mucho orgullo también tenerlos a ustedes para compartir las experiencias de chaqueo sin quema sobre todo. Con una aclaración, ¿no? En realidad, bueno, yo trabajo en la Fundación Ecotop y el alma del trabajo que realizamos es la agroforestería sucesional, pero en gran parte partiendo en bosques secundarios con la técnica del chaqueo sin quema. Hay que aclarar también que la agroforestería tiene muchos puntos de partida, puede ser en pastizales, pueden ser en cultivos de cítrico que ya está en crisis, y así en plantaciones viejas de cacao. Hemos estado trabajando en Ecuador, por ejemplo, en sitios donde se cultivó 25 años maíz consecutivamente, entonces ya no había ni regeneración natural, nada, y empezamos a construir la agroforestería así, de distintas maneras, en distintos escenarios. Bueno, entonces preparé una presentación para un poco explicar el enfoque de la agroforestería, pero sobre todo concentrándome en la técnica del chaqueo sin quema. Entonces, yo voy a presentar primero esta diapositiva. Cuando nosotros empezamos a habilitar la tierra para la agricultura a partir de un bosque secundario, tenemos dos posibilidades, ¿no? En la parte de arriba estoy mostrando el inicio de la parcela agroforestal. Tenemos aquí donde estamos implementando con la técnica de chaqueo sin quema y trabajando con alta diversidad, alta densidad de especies, podemos tranquilamente recrear un bosque, es decir, conducir la agricultura a un sistema de abundancia, ¿no? Pongo acá en línea rojo un cuadro para representar que el suelo no debería bajar sus capacidades productivas. En este caso, la fertilidad debe ser duradera en el tiempo e incluso aumentar en la medida que se desarrolla el sistema agroforestal. Eso por un lado. Por otro lado, si empezamos con el chaqueo con quema, entonces tenemos otro camino, sumado a esto la monocultura. Por más que utilicemos fertilizantes, fungicidas y todo el paquete tecnológico, vamos a llegar, como en esta parte, a la crisis productiva de los sistemas. Es decir, en el caso cacao, por ejemplo, en Asia, el cacao llega solamente a 22 años. En 22 años, con todos los paquetes agroquímicos, no logra producir más. Entonces, es el momento donde los agricultores cambian de cultivo, arrancan las plantas y ponen en columnas y meten en juego otra vez para cambiar con el cultivo de goma. Entonces, dos cosas podemos lograr. Uno es realizar la agricultura viva y lo otro sería la agricultura de la muerte. Y bueno, entonces voy a empezar aquí. Nosotros manejamos dos diseños, uno que es el diseño clásico. El diseño clásico sobre todo lo realizamos cuando hay bosque, hay vegetación. Por si acaso, como en Fundación Ecotop, no promovemos que se habilitan tierras para agricultura a partir de bosques primarios, sino a partir de bosques secundarios, donde el agricultor o el juego ingresó alguna vez, tenemos el chance de recrear un bosque semejante a lo que fue originalmente, ¿no? Pero eso lleva tiempo, obviamente. Entonces, esta forma de establecer es lo más común en nuestro medio, sobre todo aquí en el norte de La Paz. Estamos trabajando actualmente ahora con las comunidades indígenas de todo lo que es el Beni, desde San Borges, Reyes, San Ignacio de Mojos, estamos por Santana de Yacuma, incluso por Bellavista, y también estamos trabajando por la Chiquitanía y ahora por el Chaco boliviano en Camiri y Charagua también. Esta forma de implementar la parcela se aplica también a partir de plantaciones viejas de cacao, puede ser también plantaciones viejas de plátano y otros cultivos que ya se consideren en crisis. Sobre todo cuando hay bastante materia orgánica, ¿no? Entonces vemos aquí en el suelo, cuando ya hemos implementado una parcela agroforestal, tenemos abundante materia orgánica en forma de hojas y ramas, que no es más que el alimento que produjo la naturaleza en muchos años que llevó al desarrollarse un bosque. Entonces también este método aplicamos cuando la topografía no es plana y no se puede utilizar maquinaria, sobre todo con
familias donde la agricultura es en pequeña escala, digamos, pequeña superficie. Estoy hablando de 2 hasta 4 hectáreas. Por otro lado, hay otras posibilidades donde no hay bosque, entonces aplicamos un diseño en sabana y esto lo hacemos sobre todo en sitios bien degradados, ¿no? En superficies a escala mayor y lo hacemos con el uso de maquinaria en muchos casos. Como Ecotop se ha trabajado en África, en parcelas de 50 hectáreas para revertir sitios degradados, pero para producir cacao y justamente palma africana. Entonces, el diseño en las sabanas contempla filas productivas y espacios para biomasa. Tenemos aquí un ejemplo como esta. Voy a mostrar ahora los pasos de la instalación, cómo hacemos el chaqueo sin quema. Todos ya saben, los agricultores, sobre todo cuando hacen esta práctica, empiezan con el rozado o el chupeo. Consiste en cortar la vegetación más baja, ¿no? Entonces, de este modo van quedando en pie solamente los árboles. Entonces, todo lo que está como lianas, sotobosque mismo, es cortado para tener el espacio para moverse y para ya plantar y sembrar las especies de nuestro interés. Entonces, tengo una imagen aquí, por ejemplo, esto ya se culminó, el rozado, que es el primer paso. Todos los árboles están en pie. Entonces, tenemos todavía bastante sombra que nos permite trabajar de forma agradable en la etapa de plantar y sembrar las especies. También se realiza en esta etapa el trazado, sobre todo para cultivos de largo plazo. Es importante hacer el trazado, ¿no? Para ver dónde vamos a establecer estas plantas de ciclo de vida muy largo. Entonces tenemos en esta etapa también donde preparamos todo el material y generalmente casi en toda la Amazonía y parte de la Chiquitanía mismo y el norte de La Paz, la gente trabaja con plátano, yuca, maíz, frijoles, gandul, el urucú, y después entra toda una gama de especies frutales y especies forestales como componentes del sistema. Entonces alistamos en esta etapa todo el material necesario que al mismo tiempo son nuestras herramientas para conducir un sistema agroforestal. Aquí, por ejemplo, en esta imagen voy a mostrar el trazado y la señalización con estacas para ya hacer los hoyos y dejar marcados para establecer el cultivo principal. En este caso puede ser cacao, puede ser cítrico también. Aquí tengo más imágenes, los productores están haciendo los hoyos, están plantando el plátano, la yuca, y bueno, entonces una vez concluido la plantación de plátano, yuca, sembrado el maíz, el frijol, tenemos esta etapa, digamos, ya culminada, ¿no? Debemos aclarar también que hay varias posibilidades de sembrar el maíz, no siempre es con la maquinita, hay una máquina que llamamos la matraca, una máquina manual, pero también en estos últimos años se han venido desarrollando experiencias de sembrar el maíz al voleo, es decir, solamente echando el maíz. Y tiene que haber condiciones, obviamente, ¿no? De humedad y cubrir el suelo, pues de esta manera el maíz y todas las demás cosas germinan con mucho éxito. Bueno, una vez terminado el paso 2, el primer paso, debo aclarar, fue el rozado, el segundo paso, la siembra y el plantado. Y este es el tercer paso, ¿no? La tumbada y la picada. Empezamos con los árboles más delgados, vamos concluyendo con los árboles más desarrollados y de fuste mucho mayor. Entonces, para esta actividad es clave el uso de motosierras para avanzar el trabajo, ¿no? Entonces, motosierras pequeñitas que nos permite picar las ramas y los tallos también para que todo quede en el piso de manera muy ordenada. Un aspecto importante en esta etapa, por ejemplo, es distribuir muy bien la biomasa, ¿no? No tener espacios muy cargados ni espacios muy descubiertos. Entonces, importante distribuir la materia orgánica. Bueno, ahora muestro aquí, ya está concluido, todo picado en el piso. Ya las especies también están debajo de toda esta carga de biomasa. Como ya habíamos mencionado antes, ¿no? El plátano, el maíz, la yuca, ya está sembrado aquí.
Y después viene todavía la complementación de las especies en plantines. Entonces, una vez que está ya tumbado, picado, distribuido, todavía ahora entrarían los plantines de cacao, los plantines forestales, los cítricos y todos los frutales también. Entonces, este sería el último paso en la etapa de establecimiento. En muchos casos y de manera general siempre se trabaja un pequeño diseño donde van a ir las filas de las especies. Entonces tenemos una muestrita aquí, cómo se hacen los diseños, ¿no? En este caso fue para cítrico a 6x6 y tiene al centro el cacao. Aquí, estos son los cítricos, cacao. Y tenemos dos filas de café todavía, acompañado de otras especies, ¿no? Entonces tiene cítrico, tiene cacao, tiene café, tiene plátanos y toda esta lista de especies en la etapa inicial. Visualizamos así en un consorcio, en un matriz de consorcio, mejor dicho, donde vemos todas las especies ordenado por ciclos de vida, ¿no? Hasta los 8 meses, hasta los 2 años, hasta los 10. De esta manera aseguramos la sucesión y vamos a poder conducir un sistema hacia un sistema de abundancia. Bueno, también otra manera de visibilizar, y no solamente los consorcios, sino también los estratos, ¿no? El estrato alto, el medio y el bajo. Ahora vemos cómo va desarrollando las especies. Una vez que hemos hecho los pasos de instalación, más o menos a los 15, 20 días empieza la emergencia y al mes más o menos vemos estas imágenes, ¿no? El maíz ha podido superar los obstáculos, aquí también. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando experiencias de haber trabajado en las playas. En las playas hay una gramínea que abunda mucho, que llaman el chuchío o el charo, tiene cañas muy duras. Y teníamos mucha duda cuando establecimos aquí el Chaco sin quema. Pensábamos que el maíz no iba a salir, pero el maíz salió con mucho éxito. Y esto fue una gran experiencia realmente para nosotros también. Pues pueden ver aquí, toda la biomasa está aquí, presente aquí también. Entonces, en este caso también. Para nosotros, toda la biomasa que se logra cortar y picar es el combustible del sistema, ¿no? Esto le costó a la naturaleza. Si es un barbecho de 12 años de trabajo de la naturaleza. Si fuese 20 años, igual 20 años. Entonces, en la medida que tenemos un bosque secundario mucho más maduro, tendremos mucho más materia orgánica en el suelo y tendremos también más biomasa a la hora de establecer la parcela. Entonces, de esta manera tenemos los nutrientes, la vida del suelo intacta, no la agredimos con fuego, y además todo el combustible que está aquí irá transformándose poco a poco, reincorporándose al sistema. Entonces tenemos por lo menos energía de reserva para 3 años para arrancar muy bien nuestros cultivos establecidos. Entonces la parcela va evolucionando cada vez más. Tenemos aquí toda la biomasa y pueden ver cómo el maíz está bastante uniforme. Este maizal fue sembrado al boleo, por ejemplo, ¿no? Y una ventaja grande de sembrar a boleo en maíz es el ahorro de tiempo en esta actividad. Generalmente tardamos 45 minutos a 1 hora sembrar 1 hectárea. Mientras tanto, cuando un agricultor quema, por muy diestro que sea en la siembra con la maquinita manual, la sembradora manual, va a tardar de 2 a 3 jornales. En cambio, en el chaqueo sin quema lo hacemos mucho más rápido, aprovechando esta técnica de siembra al boleo. Entonces, imagínense 1 hora contra por lo menos 16 horas. Ya tenemos una ventaja y va a haber una parte donde vamos a mostrar que el chaqueo sin quema es mucho más económico, más barato que el chaqueo con quema. Ahí vemos distintas parcelas de otro productor. La parcela tiene maíz, tiene yuca, tiene gandules y en gran parte acá en el norte de La Paz, municipio de Palos Blancos, está orientado al cultivo de cacao, que es el cultivo estrella de la región, ¿no? Entonces vemos que todas las especies acá no existe la tal competencia que nos han enseñado en la universidad, más bien al contrario, el sistema, las plantas trabajan en procesos cooperativos y desarrollan con mucho éxito en convivencia entre todos. Tenemos aquí otras imágenes donde la papaya, plátano, el maíz ya está pasando choclo, entonces pronto será cosechado y cortado, entonces poco a poco va quedando un poco más
despejado la parcela, pero nuevamente hay ingresos de materia orgánica y el sistema se va alimentando así. Aquí muestra una imagen donde nunca hemos recomendado esto, sino que el productor tomó la iniciativa, hizo un despunte cuando vio que el maíz ya estaba pasando choclo ya hacia el maíz. Entonces despejó, hizo una poda, descargó mucha biomasa para dar lugar al desarrollo de la yuca y las otras especies. Una cosa muy importante en este sistema es que nosotros nunca descubrimos el suelo, es decir, no le quitamos el manto, sino que siempre está cubierto el suelo y de esta manera cuidamos la vida del suelo, ¿no? Hay que entender que el suelo es una gran fábrica de nutrientes por los microorganismos que tenemos en el suelo, ¿no? Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí la parcela, por ejemplo, ya el maíz va a salir, entonces el productor va a cosechar en seco y estará dominando el sistema por papayas y plátanos y el suelo siempre está cubierto. Entonces, esta es una gran ventaja a trabajar en el chaqueo sin quema. Entonces aquí poco a poco, por ejemplo, la yuca está mucho más desarrollada, el plátano mucho más vigoroso, el café muy sanito. Entonces, con mucho éxito, las parcelas agroforestales en chaqueo sin quema. Mucha gente se pregunta, ¿no? Dice, ¿y qué especies más puede salir o puede funcionar en el chaqueo sin quema? Ustedes pueden ver aquí, esta es la yuca, tenemos el plátano, tenemos los zapallos, tenemos los frijoles, ha habido gente que ha trabajado con hortalizas. En el Beni, por ejemplo, compañeros de Cáritas Reyes han promovido mucho con los compañeros chimanes sembrar no solamente pepinos, sino incluso lechugas, algunos tomates y con mucho éxito, ¿no? Aquí tenemos la flor de Jamaica, por ejemplo, creciendo con mucho éxito. Y ese es un caso interesante, ¿no? En muchos de los lugares donde se establecen las parcelas, hay árboles con tallos bastante gruesos, entonces mucha gente dice, pero va a caer, justamente aquí cayó donde se plantó la yuca. Los productores pensaban que la yuca no iba a salir, pero de un costadito la yuca salió, entonces no hay obstáculos para las especies. Aquí el plátano también, el productor no picó muy bien, pero a pesar de eso el plátano tiene capacidad de poder salir. El zapallo también, todas las especies se arreglan, se dan modos de cómo aparecer sobre la superficie de toda la biomasa que hay. Entonces no existen obstáculos. Y una cosa que siempre es frecuente, preguntan, ¿y cuánto cuesta? ¿No? Y de modo general, en todos los lugares donde no se había hecho antes la experiencia de chequeo sin quema, todos piensan que es caro. Entonces yo tengo registrado diversas parcelas y los costos en mano de obra varían, ¿no? Va a depender mucho de la calidad del bosque, si hay especies muy lignificadas, con muchas lianas con espinas, muy densos, sitios muy secazones. Depende mucho, hay lugares donde abunda la chala de zampoña, por ejemplo, y con una densa vegetación y con espinas no se puede avanzar mucho. Entonces, en función de eso varían los costos, dependiendo del lugar también. De todas maneras, la comparación de costos con quema es mucho más elevado y sin quema es mucho más económico. Tenemos, en resumen, una diferencia de por lo menos $344.64 en esta experiencia, ¿no? En bolivianos, 2.412 bolivianos con 48 centavos. Entonces, esto es una diferencia bastante significativa frente al el Chaco sin quema frente a con quema, ¿no? Entonces, también hemos construido varios cuadros con los agricultores, el chaqueo con quema, entonces, realmente han podido descubrir que Chaco con quema es mucho más costoso. Podemos aclarar más adelante eso porque quiero mostrar ahora las experiencias de cultivo de arroz en chaqueo sin quema. Cuando empezamos a proponer el cultivo de arroz, ahí sí nos tildaron de locos porque ya vieron que en muchos lugares el maíz, la yuca, todo tuvo mucho éxito. Y cuando empezamos con el arroz sin quema, todos dijeron que no funcionaría, porque especialmente los colegas agrónomos afirmaban que era importante la ceniza, ¿no? Pero nos damos cuenta que no. Ahí tenemos, por ejemplo, Chaco sin quema, y ni siquiera hemos tumbado todo, sino gran parte han sido solo podadas. La idea es que pase la luz, porque no olvidemos que el arroz es una planta
heliófita, muy exigente en luz. Entonces, con tal de darles toda la luz que la dos requiere, ella tiene todas las posibilidades de tener éxito. Y otra particularidad de las dos que es un cultivo de agua, entonces en el norte de La Paz y gran parte del Beni se cultiva en forma de secano, ¿no? Se cultiva en meses donde llueve más. Entonces fue con mucho éxito esto y ya muchas familias productoras descubrieron que el arroz sin quema es, es muy posible y además produce mejor que el chaqueo con quema. Y los trabajos en deshierve, por ejemplo, se reduce bastante y igualmente es mucho más económico también comparando con quema. Aquí muestro algunas imágenes cuando trabajábamos con las comunidades en forma colectiva para hacer las experiencias y muestro un poco cómo sale las dos, ¿no? Entonces voy a mostrar varias fotos ahora de cómo sale las dos cuando es en el chequeo sin quema. Muchos productores con toda la muy buena intención me decían que me ayudarían incluso a despejar para que salga el azos y vemos que no es necesario, ¿no? El azos con mucho éxito atravesando el espesor de biomasa. Pues voy a mostrar diferentes fotitos, cómo sale el azos. Pueden ver aquí, teniendo algunas dificultades con la hoja de Motacú. Ahí tenemos el azos un poco débil en la etapa inicial. Aquí sobre las hojas de Solulu. Aquí las dos como luchando con las hojas de Ambaibo. Y bueno, se ve la parcela así, con mucho éxito, muy bonito. El arroz creciendo con mucho vigor, con mucha salud, y con un verde intenso. Entonces pueden ver la cantidad de tallos fragmentados, las ramas y el espesor de biomasa no ha sido el obstáculo. Entonces las primeras parcelas siempre hacíamos en lugares más vistosos, donde la gente puede ver. Y la gran pregunta que aquí hacían los agricultores era, ¿cómo voy a deshiervar? Y nuestra respuesta era siempre, no vas a deshiervar, porque lo que se deshierva son los brotes de los cortes todos los árboles que se han cortado. Entonces vamos a ver adelante más y más. Ahí vemos el arroz ya mucho más desarrollado con toda la biomasa aquí. Muchos agricultores nunca creyeron, pero finalmente cuando se tuvo la experiencia en sus propias parcelas, recién se convencieron, ¿no? Mucho mejor que el chaqueo con quema. Vamos a ver después los rendimientos. Entonces ya hay ahora sí, ya hay algo que cortar. Por ejemplo, este brote está grande, se debe cortar aquí, una yuca silvestre aquí también. Entonces recordemos que a las dos no debe estar por encima de las dos ninguna otra especie que esté quitando la luz, ¿no? El azuz no permite eso. Pertenece al estrato alto, ella es altamente exigente en luz, entonces requiere estar arriba de todos. Entonces, pueden ver aquí la cantidad, qué es lo que hay para deshiervar. Voy a mostrar más adelante otra imagen cuando el productor quema. Es mucho más denso las hierbas que crecen junto a las dos. Entonces, de esta manera, si ustedes aprecian aquí, en nuestros registros que tenemos son jornales en deshierve, 4, 6, hasta 8 jornales. En cambio, cuando el productor quema, supera los 12 jornales hasta los 16 jornales. Entonces, de ese modo es que esta técnica sin quema, otra vez, es mucho más económico que cuando el productor quema. Entonces, en las dos aquí, esas parcelas ya están en etapa de maduración de las espigas. Entonces, es donde aprovechamos invitar a mucha gente, a muchos agricultores de las comunidades para que puedan ver esta experiencia. Aquí tenemos otras imágenes. Entonces hemos trabajado en el tema arroz con diferentes variedades, diferentes tipos de terreno, en sitios muy pendientes, pedregosos, sitios más encharcados, en los bajíos, y con diferentes variedades, ¿no? Entonces, de ese modo tenemos muy validada esta experiencia del arroz, que es mucho mejor desde muchos puntos de vista comparado al arroz cultivado en chequeo con quema. Ahí vemos otras imágenes. Igualmente, muchos productores se preguntan, ¿y cuánto cuesta? ¿No? Que debe ser muy costoso, que muy difícil. Entonces tenemos cuadros. El cuadrito rojo está describiendo los costos por cada actividad con quema, ¿no? Y todo lo que son las columnas verdes corresponde a valores o costos del chaqueo sin quema. Por ejemplo, aquí 000, como no se quema, entonces aquí 0 jornal en las quemas.
El chalqueo también. ¿Qué es el chalqueo? El chalqueo es el recojo de muchos ramas y tallos que no se han quemado, ¿no? Entonces, el chalqueo lleva 7 a 10 jornales más después de quemar. La gente los recoge, los vuelve a cortajear, amontonar y volver a quemar. Entonces, esta actividad, por ejemplo, no se hace en el chalqueo sin quema y ahí nos va ahorrando también los costos, ¿no? Ahora, ¿por qué ponemos 4 columnas? Es que se ha constatado acá en la zona que el arroz puede producir 4 años consecutivamente en el mismo terreno. Entonces, esta es una gran ventaja porque ahorramos bosque. En cambio, los que queman, en 4 años, ya, si trabajasen 1 hectárea por año, ya estarían devorándose el bosque 4 hectáreas. Es otra desventaja grande cuando el productor quema, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, trabajando con rendimiento promedio, 25 quintales por hectárea, a un precio de 250 quintales que costaba hace poco, pero ahora se disparó el precio. Entonces genera como 6.250 y el costo es 6.140. Entonces, una utilidad casi nada, definitivamente pierde el productor. En cambio, cuando hacemos chequeo sin quema, el rendimiento es mayor. Entonces, tenemos mínimo 36. Hay productores que han cochado hasta 40 quintales blanco. Al mismo precio, a 250, tenemos 9.000 y el costo aquí de establecimiento los estamos y tenemos una utilidad de 4.500. Pero para los siguientes años las utilidades son mayores. Bueno, no solamente hemos trabajado con el tema arroz y maíz, frijol, plátano, sino también un tema que nos llamó la atención era trabajar con el tema tomate, porque el tomate está cultivado bajo presión de mucho uso de agroquímicos, ¿no? Sobre todo insecticidas, fungicidas, pero logramos la experiencia de cultivar tomate cero pesticida a partir de barbechos de 8 años. Entonces, fue una experiencia muy interesante. Los tomates logramos producir sin el uso de agroquímicos. Ahí vemos cómo se hace esto. Igualmente, preparamos el terreno con anticipación. Se llevan los plantines en macetitas pequeñas. Y así el tomate creció y ganó mucho vigor en la etapa de establecimiento. Y pueden ver aquí el tomate mucho más desarrollado ya en el tiempo. Entonces, aprendimos a cultivar el tomate, porque cada semana hay que podar hojas y hay que estar haciendo el tutorial porque el tomate crece y siempre hay los chupones, entonces semanalmente hay trabajos en cuanto al manejo del cultivo. Entonces así fueron las primeras experiencias del tomate sin el uso de agroquímico y en chequeo sin quema. Bueno, había indicado también que se puede trabajar el chaqueo sin quema en plantaciones viejas, en este caso de cacao. Igualmente un diseño, se empieza con un demarcado y pueden ver debajo de la planta de cacao está todo pura hojarasca, no hay hierbas, y si hay hierbas hay que hacer un desierre primero, después el trazado y después ya las siembras, ¿no? Aquí están sembrando maíz, están sembrando gandules, frijol, marañón, mangos. Bueno, así todo lo que tiene que entrar por semillas y material vegetativo en esta etapa. Después viene el siguiente paso, igual que cuando mostramos el bosque, tumbado y picado, ¿no? Y después entraron otras especies. Aquí ya va el plantín de cacao. Y así podemos recrear bosques con cultivo de cacao, imitando a la naturaleza. Entonces, ahí tenemos en 3 años en sitios degradados, ya hay condiciones para cultivar cacao. En muchos casos, por ejemplo, en los primeros 3 meses no hay nada que hacer, ni siquiera el desierto es necesario porque hay una alta cobertura de biomasa y no permite que las especies de las gramíneas, sobre todo, puedan aparecer. Ahí vemos el frijol con mucho éxito y consideramos que las cosechas son parte del manejo de las parcelas y en cada etapa siempre hay algo para cosechar, ¿no? Entonces, primero el frijol, después el maíz, y a los 6 meses o 8 meses ya la yuca, a los 11 meses ya el plátano, y así después ya, mientras se va cosechando plátano en los 2, 3 años, ya el cacao también empieza a producir. Ahí vemos el maíz, estas son en las comunidades indígenas de San Ignacio de Mojos, ¿no? En este caso, muy pronto el maíz será cosechado en estado de choclo, más o menos a los 3 meses. Y después de cosechar, las plantas serán cortadas y reincorporadas al sistema, dando lugar a las demás especies, ¿no? Entonces, consideramos que la agricultura es una ciencia y arte
como tal tiene que ser placentera. Tenemos ahí agricultores felices. Entonces aquí el productor no realizó ningún deshierde hasta la cosecha de los choclos por lo menos. Después, bueno, ya hace un corte de las plantas de maíz y con ello hace un deshierde selectivo. Bueno, cuando el productor quema, para nosotros es un gran desoche de energía y es la forma más usual a nivel mundial, ¿no? En todas partes, donde viajamos siempre se ven las quemas y eso significa el inicio de la tragedia definitivamente. Entonces, aquí por ejemplo mostramos un sitio quemado, todo el alimento, ¿no?, es sacado afuera, amontonado y lo vuelven a quemar. Entonces definitivamente con esta forma de trabajo el agricultor afecta su verdadero capital, ¿no? Va quemando el suelo vivo. Y esto, trabajando en monocultura, pues conduce a esto. Es el caso de cítricos que unos años producía muy bien y después termina en plantas cadáveres. Entonces aquí ya no rinde nada, el productor lo abandona. Entonces nos preguntamos si la agricultura aquí sigue siendo arte. Aquí definitivamente nada que ver. Es un trabajo torturador donde esto se ve en todo lado, ¿no? Pero esto significa tristeza y miseria para los agricultores. Entonces, esta es la agricultura de la muerte que nosotros llamamos a la monocultura, que se empieza con el chaqueo con quema. Y claro, antes de llegar a eso, los cítricos muestran muy buenos rendimientos. Entonces, la producción con rendimientos prometedores es muy momentáneo. Es una falsa ilusión, definitivamente, o una agricultura de la muerte con engaño visual. Pero en cambio, cuando hacemos sin quema, aquí por ejemplo, estas son otra vez comunidades indígenas del Beni, entonces constatamos que cuanto más cobertura de suelo con biomasa, menos trabajo para el agricultor en el primer año en el tema de cierves, casi no hay. Y más desarrollado un bosque secundario, más fértil el suelo, entonces menos hierba y mayor diversidad en la regeneración natural también, y muy buena cosecha, ¿no? Aquí tenemos un productor, por ejemplo, que ya cosechó la yuca, 300 quintales más o menos por hectárea. Y claro, un cultivo de yuca pues rinde arriba de 400 quintales, ¿no? En los suelos aluviales más fértiles se cosecha hasta 600 quintales, pero en este caso no fue un yucal, sino una parcela diversificada. Bueno, tenemos imágenes así, cuando la parcela va desarrollando, la yuca a veces se desarrolla mucho. Depende mucho de la variedad y esto amerita un manejo, ¿no? Las podas a las plantas de yuca. Si no hacemos eso, puede frenar el desarrollo de otras especies por el sombreamiento. Entonces tenemos ahí en la diapositiva mostrando una parte que fue podada la yuca y la otra parte no, bastante densa, eh, logrando un estancamiento y perjudicando el desarrollo de otras especies. Entonces, una vez que salió ya o se cosechó el frijol, maíz, la yuca, otras especies, continúa el desarrollo del sistema con las otras especies. Este para nosotros es un estado de placenta que está criando, cuidando a las otras especies que son de ciclo de vida mucho más largo, ¿no? Entonces, en este caso, estos son los gandules, deben ser podados hasta 1/3 para dar lugar a la dinámica del sistema y desarrollar también las otras especies. Bueno, entonces, una técnica que aplicamos en las podas es que cuando cortamos el gandul, tenemos que hacerlo siempre de abajo hacia arriba y con machete muy fino. Bueno, el manejo debe ser oportuno en cada intervención. Y ya voy culminando la presentación. Entonces, en vez de quemar bosques, nuestro reto es trabajar imitando al bosque, ¿no? Todas estas parcelas que vemos aquí, que está imitando al bosque con cultivo de cacao, fue iniciado a partir del chaqueo sin quema. Entonces, si nosotros no quemamos, definitivamente creamos condiciones para los microorganismos. Hay mucha comida para ellos, como aquí. Entonces, un gran trabajo de los hongos muy ricos en nutrientes, y ellos son la fábrica de nutrientes con la ayuda de otros, ¿no? Como los protozoarios, los nemátodos también, para la disponibilidad de los nutrientes. Entonces, de ese modo, cuando empezamos chaqueo sin quema y de una manera diversificada, como hace la naturaleza, no vamos a requerir
del uso de agroquímicos, ni mucho menos haciendo las enmiendas orgánicas. Solamente para mostrar un caso de lo que hablé en la diapositiva anterior, atendiendo a la masa fúngica, se hizo un estudio interesante, ¿no? Esto fue en el ensayo de Siscom Sarana, Bolivia. Tenemos, por ejemplo, el monocultivo convencional, hay el monocultivo orgánico, el agroforestal convencional, el agroforestal orgánico, y tenemos el sistema agroforestal sucesional. Comparado con el barbecho, tienen los valores más altos en biomasa fúngica comparado a los otros sistemas mutilados, decimos nosotros, simplificados. Bueno, hasta ahí podía compartirles de manera un poco resumida y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla, por mostrarnos toda esta experiencia. Ahora nos quedamos realmente con el mensaje: en vez de quemar el bosque, hay que imitar al bosque. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, ingeniero Fortunato. En el Facebook en vivo, Donovan Osorio le pregunta, ¿no? ¿Qué opina de curvas de nivel y especies soporte para sistemas agroforestales multiestrato? Bueno, muy buena pregunta. Siempre sale esta pregunta en muchos lugares. Bueno, cuando trabajamos en alta diversidad y con alta densidad, sobre todo en la lógica sucesional, ya no es necesario. Cuando nosotros vamos a un bosque, nunca hemos encontrado unas obras similares que haya hecho la naturaleza. Entonces imagine con alta cantidad de especies, la cantidad de raíces que tenemos, la cantidad de hojarascas. Lo que sí más bien atendemos es que las filas estén orientadas en función cómo viaja el sol durante el día. Entonces no atendemos ya tanto a la pendiente, sino que nos preocupamos de cumplir los principios de la agroforestería. Un principio de la agroforestería, por ejemplo, es trabajar con el suelo totalmente cubierto y trabajar con la mayor densidad posible de las especies, cubrir bastante y provocar o producir mucha materia orgánica con las podas. Entonces ahí ya no nos liberamos, digamos, o estamos libres de la famosa erosión. Y un estudio bonito, algunas experiencias que se han desarrollado a nivel microbiológico, es que cuando nosotros trabajamos con alta biomasa, tenemos muchos microorganismos en el suelo, entonces hay componentes como la glomalina que logra estructurar el suelo, genera como un gel o un sistema de coloide en el suelo, y esto no permite el lavado de nutrientes. Entonces, de ese modo no nos preocupamos por la pendiente ni de la erosión, entonces ya no pensamos en curvas de nivel ni los tres bolillos, nada por el estilo. Yo tengo una consulta también. En estos tiempos de cambio climático, donde se esperan extremos climáticos, más sequía, más inundaciones, y la acumulación de biomasa en este caso podría ser digamos que muy inflamable en condiciones de extrema sequedad, ¿no? ¿Cómo se puede manejar esto en este sistema para evitar mega incendios por acumulación precisamente de biomasa? Sí, es una preocupación grande para nosotros porque definitivamente hay mucho combustible, ¿no? Entonces, en son de burla también, cuando había los incendios acá en Palos Blancos, nos los decían pues de frente, ¿no? Ahora sí tu parcela va a arder lindo. Entonces, nos vulnerabiliza, sí, definitivamente, las sequías, sobre todo los incendios, ¿no? Entonces aparece el fuego de todo lado y entonces con las sequías más es imparable el fuego. Entonces si llega a la parcela donde hay mucha materia orgánica, entonces va a arder mucho. Y eso es una realidad y una preocupación hasta ahora. Entonces no hay estrategias para paliar la sequía, no es mucho problema. Está demostrado ahora, por ejemplo, para que no sufran sequía las plantas, podar las especies antes que empiece la época seca. Se dice que en las últimas lluvias significativas se puede hacer la poda, entonces acumulamos agua, almacenamos agua y las plantas van a pasar el periodo seco sin problema. El problema es con los incendios, ¿no? Si llega una chispa ahí, entonces hay mucha leña, mucha combustión en el sistema y realmente nos pone en riesgo.
Y por eso que también ahora en el municipio de Palos Blancos se está trabajando una ley cero quema y se está socializando con mucha gente, porque muchos agricultores que practican el Chaco sin quema ya cambiaron definitivamente, entonces hay esta preocupación, porque es imparable el juego cuando hay incendios. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo se haría el manejo de plagas en este tipo de cultivos? Mira, hay una cosa, manejo de plagas sería menos, porque imaginen cuando queman, ahí definitivamente bajamos la calidad y activamos los mecanismos de autorregulación, que pueden ser insectos, pueden ser hongos o virus, que se va a traducir al mal llamado plagas. Entonces, nosotros, por ejemplo, si tenemos un suelo muy fértil, con mucha vida, entonces no tenemos problema, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona, tema maíz, arroz, no se aplica agroquímicos, no se fumiga. Cuando empezamos en chaqueo sin quema, porque tenemos un suelo muy sano, muy saludable. Entonces no atendemos problemas de plagas y enfermedades todavía. Y si fuese en casos extremos como Ecuador, Santa Cruz, por ejemplo, donde no hay bosques, ahí la presión de plagas es fuerte. Entonces, agroforestería no va a hacer milagro de noche a la mañana tampoco. Pues van a tener que usar algunos insumos orgánicos tal vez. Pero después, una vez que el sistema se reorganiza, no habría necesidad de, plagas, de atender a plagas y enfermedades, porque cuando llegamos a un sistema de abundancia, sobre todo, la naturaleza no conoce plagas, solo consumidores. Muchas gracias. Entonces, Hay otra pregunta en el Facebook de el doctor Pacheco. Fortunato, ¿qué tipo de apoyo y en qué magnitud requieren para ampliar su influencia a nivel de Bolivia? Y si han pedido o han recibido algún apoyo por parte del gobierno nacional. Muchas gracias. Bueno, de parte del gobierno central o nacional, todavía nada, pero sí tenemos trabajos conjuntos con los municipios. Por ejemplo, con el municipio de Palos Blancos, son hasta ahora, y el otro municipio de Alto Beni también, dos municipios en la región que nos han apoyado bastante y han sido los aliados número uno apoyando en los trabajos que hace la Fundación Ecotop. Entonces, cada semana, 2 días apoyaban con técnicos, incluso con motosierras, para ayudar a instalar las parcelas sin quema. Cuando había podas también disponían técnicos e incluso algunos vehículos y herramientas también para ayudar a Ecotop en el manejo de las parcelas, en las podas. Actualmente se ha sumado la UMSA, es nuestro aliado principal, y también el CEIBO en el manejo sobre todo de las parcelas, ¿no? Hay varios programas de gobierno, por ejemplo, en la región, como el programa Cacao, el programa nacional del café, de la piña. Entran con paquetes totalmente contradictorios en contradirección de estos avances, ¿no? Porque entran con, por ejemplo, caso Banano, entró con el paquete de Chapare, con la propuesta de hacer tienda de insumos de agroquímicos todavía. Entonces, eso todavía está, lo vivimos todavía, ¿no? Que vienen desde arriba como fuerzas como que no se puede cambiar a los de arriba, sino que ya vienen decididas, digamos. Pero aquí localmente ahora se está poniendo mucho más fuerte, se ha organizado el COMEP, que es el Consejo Municipal Económico Productivo, para dialogar con cualquier programa o proyecto para redireccionar en este esfuerzo que tenemos actualmente con la agroforestería y sin quema. Gracias. Ariela Ragán pregunta, ¿cuál es la diferencia en producción y rentabilidad entre un cultivo SAF y uno convencional? ¿Y cuál su desventaja? Bueno, tal vez le puedo responder con mayor precisión con las experiencias que tenemos en Sarana. En Sarana tenemos el cultivo de cacao como cultivo principal y están diferentes sistemas de producción como tratamientos, ¿no? Hay la monocultura convencional, hay la monocultura orgánica, hay un agroforestal simple orgánico y también convencional, y hay sistema agroforestal. Entonces, ¿qué es lo que se ve hasta ahora? Son ya 16 años de investigación. Tenemos un proyecto, este proyecto es para 20 años, ¿no? Entonces, el cacao, por ejemplo, rinde menos hasta el momento, está con 14, 15 quintales, en cambio la monocultura convencional está casi llegando a 30, o mejor dicho 30, 32, entonces rinde más.
En segundo lugar está el monocultivo orgánico con 27, 28 quintales. Y así va disminuyendo. Y el último es el sistema agroforestal. Pero cuando hacemos la suma de producción como sistema, gana al sistema de monocultura. ¿Por qué? Porque el sistema de monocultura solamente vende cacao. En cambio, el sistema agroforestal vende, digamos, 17 o 18 quintales de cacao, pero también vende banano, vende aguacates. Entonces genera mucho más ingresos y está por encima de lo que es la monocultura, ¿no? Eso, entonces, a veces los visitantes se dejan llevar por la impresión, por la cantidad de frutos que tienen la monocultura, pero sistemas agroforestales producen mucho más en la suma de sus componentes. Aquí hay una pregunta que están haciendo. En las zonas, si hay experiencias en las zonas altas y si es que en las zonas altas se necesitaría algún tipo de riego. Sí, es verdad. Por ejemplo, tenemos proyecto con quinoa en el altiplano, ¿no? Entonces, de Wadi, todo lo que es Rodeo y esa zona quinoera. Entonces, sí, se ha pensado en riego ahí y se ha tenido fuertes dificultades con las campañas de la quinoa, aún con la agroforestería, porque las especies crecen mucho más lento. Entonces, es una gran posibilidad de mejorar, pero llevaría mucho más tiempo. Entonces, sí, se requeriría riego. Y la misma dificultad se ve, por ejemplo, en el Chaco boliviano, en Camiri y Charagua, cuando viene la sequía, eh, afecta bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, la instalación de parcelas lo hacemos en la época lluviosa, en esa región, entre diciembre, enero, porque si no, no hay parcela. Y más bien lo que se ha visto es la resiliencia, ¿no? Parcelas agroforestales diversificadas han resistido mejor a las heladas y a las sequías. Entonces, esos son los aprendizajes que hemos tenido más bien a través de los peritantes que tenemos en esa región. Gracias, Fortunato. Gracias. Otra pregunta que hay es si se pueden usar todas las variedades de arroz en estos sistemas. Bueno, no sé si todas las variedades, pero por lo menos hemos trabajado con 4 hasta 6 variedades, ¿no? Ha habido Carolina, la Barba Negra, Estaquilla, bueno, así hay varias variedades con nombres locales acá. Entonces, en la mayoría de los casos se ha tenido el éxito. Más bien, las variedades de arroz se ha visto que a ciertas altitudes ya no se comportan de manera general. Hay algunas variedades específicas que se tienen que considerar dependiendo de la altitud, ¿no? Eso más bien, pero frente al factor de chaqueo sin quema no hemos visto que haya habido alguna limitación, digamos, o dificultad. Bueno, mientras se animan a hacer más preguntas, puedo comentarte que hay positivos comentarios en las redes, que Vicky Osío dice, es a seguir el ejemplo de Palos Blancos y Alto Beni, felicitaciones. Y hay varias personas también escribiendo en las redes, dando las felicitaciones a la exposición, al expositor y a toda la iniciativa, ¿no? Muchas gracias por seguirnos y bueno, si no hay más preguntas, Isabel, te doy Una la palabra. pregunta más que aquí está. ¿Cómo estos sistemas pueden cuidar el bosque? Bueno, primera cosa, ¿no? El chaqueo sin quema es apenas el paso inicial, pero a partir de ahí trabajamos con la regeneración natural, permitimos el crecimiento de todas las especies que nos manda la misma naturaleza, porque todas son herramientas favorables, todos son trabajadores del sistema, todos nos aportan biomasa y todos están llamados a crear vida, ¿no? En la medida que uno va cumpliendo su ciclo, trabaja para mejorar el nivel de fertilidad para aquella otra especie que viene de ciclo de vida mucho más largo. Entonces, recreando bosques, podemos cuidar más el bosque porque vamos a dinamizar el régimen hídrico. Entonces, de esa manera estaríamos trayendo otra vez las lluvias y no estaríamos atravesando periodos secos, estaríamos minimizando los riesgos de incendios, ¿no? Esta es la gran preocupación, sobre todo en todo lado. Entonces,
como especie humana no nos queda otra, o sea, no tenemos otra alternativa. Si queremos todavía tener nuestra esperanza de vida con calidad de vida, deberíamos sí o sí sumarnos a esa inteligencia natural que tiene el bosque. Entonces, tenemos que sí o sí trabajar acoplados a esta ingeniería que tiene el bosque. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, en comparación con los sistemas con quema y sin quema, ¿qué insumos se economizarían en este tipo de cultivos? Bueno, mira, sobre todo, bueno, depende mucho de dónde, pero acá en la región donde la agricultura familiar no es a gran escala, ¿no? Cada agricultor, por ejemplo, si cultiva arroz lo hace media hectárea, 1 hectárea, hasta 4 hectáreas, no más de eso. Lo mismo pasa con la yuca y con los sistemas agroforestales también. Entonces, no se usa insumos agroquímicos aquí. Ahora se ha visto, por ejemplo, el tema de la papaya, que sí se está utilizando bastante, sobre todo si es monocultura. Toda la monocultura, sí o sí, algún momento, al menos si se quemó, entonces sí o sí se va a requerir de los insumos, algún insumo. Si no es orgánico, van a recurrir a insumos químicos. Entonces, en agroforestería y al no quemar, al no necesitar definitivamente de esos insumos agroquímicos, estamos haciendo un gran ahorro en términos económicos también, pero también cuidando nuestro gran capital que es el suelo, nuestro fundamento de vida, el bosque, pues. Entonces, en ese sentido, yo creo que llevamos mucha ventaja, ¿no? Exacto, exacto. Muchas gracias. Otra pregunta más que han puesto es, ¿qué beneficios en cuanto a la seguridad y calidad alimenticia tendría el utilizar estos sistemas de cultivo? Esa pregunta es muy interesante porque de entrada se apoya mucho a la seguridad alimentaria. Imagine cuando un productor siembra frijol, maíz, yuca, zapallos, el plátano, después ya las especies frutales, los maderales. Al mes y medio ya está cosechando frijol, a los 2 meses y medio o 3 ya tiene los choclos, después a los 6 meses la yuca, el plátano, y todo de manera muy saludable y con muy buenos rendimientos, ¿no? Entonces, eso no se logra cuando uno empieza a quemar, definitivamente ya debilitamos el sistema. Toda la energía acumulada lo mandamos en forma de humo, de calor y cenizas. Así lo simplificamos. Entonces ya empezamos mal, ya hemos debilitado el sistema, entonces no podemos esperar estas bondades que se dan en el chaqueo sin quema. Entonces, al diversificar, al contar, además de asegurar suelos fértiles, siempre habrá producción. Entonces, apoyamos mucho a la seguridad alimentaria, pero también a la calidad de los productos, ¿no? Definitivamente, cuando trabajamos un sistema con alta producción de materia orgánica en suelos fértiles, los productos también son de mayor calidad. Excelente. Hay otro más que dice, ¿qué mensaje daría a los jóvenes que quieren empezar con este tipo de cultivos? Bueno, me alegra mucho. Por ejemplo, acá en la región hemos visto gente muy joven, 18, 20, 22 años, ya son agricultores que han empezado con este sistema. Entonces, un poco tal vez tengo que hablar lo que muchos padres han dicho a sus hijos, ¿no? Que no sean agricultores porque se van a volver pobres o que van a sufrir como han sufrido ellos, y que estudien, que se vayan a la ciudad. Más al contrario, nosotros tenemos programas de formación de jóvenes en agroforestería con la U Católica. Actualmente estamos trabajando con comunidades indígenas de Beni, Santa Cruz y acá en la región. Entonces, promovemos que la agricultura es una de las mejores profesiones y no como la última alternativa para vivir, digamos. Entonces, en ese sentido, nos alegra mucho que mucha gente joven está iniciando la agricultura como emprendimientos desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, partiendo de que la agricultura es una arte realmente muy placentera, de la forma como se hace en la agroforestería, entonces animaría a muchos que empecemos por esta profesión
que además de placentero, pues yo creo que tenemos una gran responsabilidad con la sociedad también. Muchas gracias. Otra pregunta, perdón, no sé si es que tienes, Are, por ahí. Aquí hay otra que dice, ¿cómo podríamos contactarnos con usted para poder aprender más acerca de este tipo de cultivos? ¿Y qué nos aconsejaría? ¿Dónde podríamos buscar más información? Bueno, tenemos una página web de Ecotop. Y si buscan en internet pueden encontrar ahí, hay desde videos, hay materiales educativos también, hay información de los proyectos que se hacen y seguro están los teléfonos también, ¿no? Y también los amigos comparten en WhatsApp, así que llegan nomás los mensajes y siempre estamos abiertos para poder compartir las experiencias. A veces los recibimos acá como voluntarios o como pasantes y también se les apoya en sus propias parcelas, en sus comunidades a través de los proyectos que tenemos acá en la región. Entonces, con todo gusto, siempre estamos abiertos. Muchas gracias, Are. Sí, siguen llegando varias preguntas. Entonces, otra es, ¿hay alguna estimación de las diferencias en biodiversidad entre los cultivos SAF y los otros? Sí, hay trabajos puntuales muy bonitos. Por ejemplo, nuestro amigo Naoki hizo un trabajo sobre la diversidad de aves en el centro Sarana, donde hay diferentes sistemas, desde monocultivo hasta agroforestal sucesional y barbechos. Y existe una relación directa, ¿no? Donde los sistemas más complejos, más diversos, hay mayor diversidad de aves. Y así seguramente hay varios trabajos de los compañeros biólogos en el de ecología donde han trabajado con insectos y algunos con la microbiología del suelo también, viendo las actividades enzimáticas en el suelo. Sí, entonces eso, y los productores también, ¿no? Donde ya tienen parcelas desarrolladas. Hay familias acá que tienen, por ejemplo, la familia Churqui en Brechate tiene 10 hectáreas del sistema agroforestal como proyecto familiar y ya se ven aves como las pavas, los mutunes que son del bosque primario, están llegando ya a estas parcelas. Entonces, podemos recrear tranquilamente la vida y traer más vida a nuestros entornos donde vivimos. Pues. Muchas gracias, Are. Creo que hay más preguntas. Sí, Ariel Arragán nuevamente pregunta si el sistema es autosostenible en una producción de 10 o más hectáreas. Bajo este sistema, puesto que requiere mayor jornal sin uso de tecnologías que ayuden. Sí, es verdad, eso va a tener que ver con una buena planificación y calcular cada familia las capacidades, ¿no? Pero no solamente por el sistema, sino acá en la región, por ejemplo, se ha estado haciendo algunas consultas a varias familias y productores que tienen hasta 3, 4 hectáreas expresan estar muy felices, muy satisfechos con el tema de cacao en el sistema agroforestal, pero hay gente que tiene 8, hasta 20 hectáreas en algún caso a nivel familiar, es decir, varios miembros, y han expresado que ya no tienen tiempo para descansar porque hay mucha actividad para fermentar el cacao, secar, cosechar, desconchar, entonces dijeron que ya no. Entonces parece que hay un límite para estar bien y si sobrecargas eso, entonces va a afectar también a nivel personal y a nivel familiar. Entonces sería estudiar cuál es ese tamaño idóneo, ¿no? Para como una recomendación, ¿no? A los Sí, miembros productores, ¿no? aquí estamos calculando si son 2 o 3 miembros en la familia dedicados netamente a agricultura, hasta 4 hectáreas con mucha tranquilidad y yo diría muy bien con las familias, ¿no? Entonces, sí, hasta 4 hectáreas yo creo que está muy bien. Puede haber más dependiendo más miembros de la familia, como esto de los churquis que tienen 10 hectáreas, pero trabajan en familia, ¿no? Están los cuñados, están
los yernos, y se dividen muy bien el trabajo por género también. Hay familias, por ejemplo, que conozco que están ya bordeando las 20 hectáreas. Hay otras familias jóvenes que están proyectándose a 15 hectáreas. Entonces va a depender mucho su capital y cómo se organicen también como pequeños empresarios. Otro comentario en las redes de Don Iván Osorio. Sin duda, el secreto es imitar al tipo de bosque o sabana, etcétera, del lugar para implementar sistemas agroforestales sucesionales. Y por lo menos hasta ahí ya no tenemos más comentarios. Espero no haberme saltado ninguno. ¿Alguno más en las otras redes, tal vez? Sí, bueno, muchos están agradeciendo y felicitándolo por la charla y la valiosa información que está dando, por los resultados presentados en la charla y saber que sí se puede hacer chaqueo sin quema. Poder agradecer mucho a Fortunato por esta gran charla. Es muy importante poder tener estos espacios para conversar y poder aprender. Yo me siento abrumado con el montón de información y que nos forma también a todos nosotros y que también nos enseña un montón de cosas. Entonces, agradezco el gran desprendimiento del ingeniero Fortunato con toda esta información que nos está brindando. Seguro vamos a apoyar también toda la parte de la difusión que tiene Ecotop y el trabajo del ingeniero. Y bueno, pues decir que este conversatorio y otras actividades que se van a hacer están en marco del concurso de compartiendo experiencias sobre el chaqueo sin quema, un concurso para todas las personas que quieran mandar sus videos en TikTok sobre experiencias sobre el chaqueo sin quema. En las ciudades se puede hacer trabajos para difundir lo que es esto del chaqueo sin quema. Hay como 12 instituciones que nos están apoyando para este concurso, por lo que también tenemos premios bastante interesantes. Síganos en redes, Bolivia Indaga, y sigan este concurso y participen a todos. Muchas gracias a todos por haber participado y las preguntas. Realmente es un tema muy apasionante. Muchas gracias, Fortu. Nos has inspirado y nos ha inspirado mucho el conocer que sí tenemos esa oportunidad, sí hay esa forma de cultivar y que sea sostenible, imitando al bosque. El bosque nos enseña y nos da. Esa es nuestra inspiración ahora para el concurso, que lo denominamos compartiendo experiencias sobre el chaqueo sin quema. Invitamos a todas las personas, nos han pedido ampliar la edad, quieren participar profesores con sus niños, así que hemos habilitado desde los 10, 12 años para adelante, ¿no? Pueden mostrar toda esa experiencia, como Fortunato les dijo, hay muchos videos, hay mucha información, hay tesis. Los videos los pueden hacer desde los 30 segundos hasta los 3 minutos máximo. Vamos a elegir los videos y esos videos seleccionados y ganadores se van a publicar en nuestra plataforma de TikTok de Bolivia Indaga. Así todos juntos y unidos vamos a poder dar nuestro granito de arena para poder contribuir con la conservación de nuestros bosques, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Todos por nuestros bosques y por nuestra seguridad alimentaria en Bolivia. Cualquier duda que tengan sobre cómo tienen que hacer los videos, cualquier información, hay un link con la información, con las bases del concurso, y ahí dentro están los videos también que ustedes necesiten, ¿no? Para inspirarse. Pueden inspirarse en las ventajas, en la productividad del suelo, en qué tan felices son los agricultores, y si alguno de ustedes de las comunidades indígenas de Palos Blancos que ya han experimentado esta nueva forma de cultivar, muéstrenos, mándenos sus videos, muestren el éxito que tienen y todo lo que han podido lograr, ¿no? Todos unidos lo podemos hacer. Gracias, Loli. Ingeniero, muchísimas gracias por
por las palabras, por mostrarnos toda su experiencia. Realmente esto es muy valioso para todos los que estamos trabajando y queremos conservar nuestros bosques, queremos mejorar nuestra calidad alimenticia. Realmente cada cosa que usted ha hecho va a servir no solamente a nosotros, sino a muchas personas que quieren innovar en estos campos. Para finalizar, queríamos pedirle, por favor, que nos pueda dar un mensaje a todas las personas que desean trabajar en esta área haciendo agroforestería y a todos los que quieren concursar ahora justamente hablando de estas experiencias de chaqueo sin quema, mostrando qué cosas se puede hacer, qué ventajas tiene, qué podemos ganar justamente con esto. Por favor, ingeniero, un mensaje final para todos aquellos que realmente están comprometidos con el medio ambiente y quieren aportar a mejorar nuestra situación ambiental. Bueno, muchísimas gracias primeramente y yo diría a todos animarse y a superar el miedo, porque hay un miedo a algo nuevo, ¿no? Muchos productores nunca lo han hecho y hay mucho escepticismo. Y los que han visto una presentación, tal vez un video, incluso cuando visitan una parcela, tienen muchas dudas. Puedo comentar varias anécdotas, por ejemplo, uno de ellos, un productor visitó una parcela de arroz sin quema, quedó admirado y después escuché que comentaba muy bien en una reunión y después vi que hizo su parcela y yo pensé que no iba a quemar, pero quemó. Entonces yo le pregunté, tú viste y hablaste muy bien, pero has quemado. Y me dijo, sí, porque cuando ya me puse de acuerdo con mi esposa me dijo, por ahí fallamos. Entonces, siempre hay esta duda y este miedo y por el temor a arriesgar su inversión, la gente hace lo que ha hecho antes. Entonces, es importante superar estos miedos y lanzarse, digamos, a algo desconocido, a algo nuevo, porque ahí está un gran aprendizaje. Entonces, en ese sentido, como seres humanos, podemos ser seres queridos y seres que podemos hacer algo útil en nuestra existencia, ¿no? Porque así como se aplica la agricultura actualmente, es una agricultura que destruye, el agricultor se traduce en un agricultor destructor de la naturaleza, destructor de la vida, pero podemos ser ahora eh, reconstructores también y todos estamos llamados a eso. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por todos los que han participado a la invitación de esta oportunidad de conversar con ustedes. Y con todo gusto estaré siempre atento para ser parte de ustedes. Y ojalá ustedes también puedan compartir esta información con todos los que puedan. Si ven por ahí mi contacto, llamen con todo gusto y confianza. Muchas gracias y que estén muy bien todos. Gracias a usted, realmente su experiencia muy valiosa. Hasta una nueva oportunidad y aquí vamos a estar nosotros apoyando siempre estas iniciativas, este trabajo que usted hace. Muchísimas gracias y los invitamos a todos a participar en el concurso.